Bueno, alguien que tenga ya que es la reforma liberal. Bueno, la reforma liberal dice que sostiene o que busca en sí la libertad económica en sí misma, una virtud. Ha demostrado ser la única forma confiable para que las sociedades modernas generen recursos suficientes para promover la libertad y la seguridad individual y al difundir oportunidades mediante la provisión de servicios públicos de alta calidad y una red de seguridad para aquellos. Vale. Busquemos también en la Constitución Política el artículo 1. En la sección primera, el artículo 1, por favor. Ahorita. El artículo 1 de la Constitución, según yo tenía puesto eso de ahí. Ahí está. En el artículo 1 dice protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. Desde la época de la Reforma Liberal, en el año de 1871, que fue uno de los primeros movimientos que ya quisieron tornar, ¿verdad? Que la sociedad guatemalteca despertara, lo que buscaban en ese entonces era de que existiera una libertad económica en la sociedad. La libertad económica se basa en poder tener sus propios ingresos, ¿sí? Y poder tener una calidad de vida, ¿ya? Entonces, acá, si vemos que la reforma liberal busca la libertad económica, ¿sí? En sí misma una virtud, ha demostrado que ser la única forma confiable para que las sociedades modernas generen recursos suficientes para promover la libertad y la seguridad individual. Pero la ley suprema de acá de Guatemala se compromete, y les digo así en comillas, se compromete a que va a velar por la protección de la persona. El Estado de Guatemala aquí está y no hay ley mayor que la Constitución, ¿sí? Entonces dice, se organiza para proteger a las personas, a la familia, su fin supremo es la realización del bien común. Ahora, dice, el deber del Estado es garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. ¿Creen ustedes que el Estado está verdaderamente comprometido con los ciudadanos al garantizar todo esto? No. Lastimosamente, no. Muy bonito se lee aquí en la Constitución y que el gobierno está súper, ahí sí que comprometido con todos los individuos. Bien. Entonces, ¿ustedes creen que el Estado está comprometido para garantizarle la vida a las personas? No, en letras está acá en la Constitución, que es la ley suprema, y nosotros como ciudadanos
Si en algún momento incurrimos en algún delito, usted no va a ir a decir cuando lo tengan detenido, no va a decir es que yo no sabía que eso era un delito. No podemos decir que tenemos ignorancia ante la ley. Nosotros como ciudadanos debemos de estar comprometidos en conocer todas las leyes de Guatemala. Pero acá indica que el gobierno está comprometido en garantizar la vida. Desde el momento de la concepción, el gobierno debería de garantizar ese embarazo, que sea un embarazo exitoso, que llegue a su fin, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Muchas mujeres sin ningún control prenatal, ya sea por ignorancia, porque no tiene acceso a uno de los servicios públicos y básicos que deberían de haber, o bien a veces mujeres que son víctimas de una violación, por lo regular, son las que más tienden a abandonar a sus bebés, ¿sí? Entonces, ese bebé, ese individuo que ya tiene personalidad jurídica, desde el momento de la concepción ya tiene una personalidad jurídica porque ya tiene el derecho a la vida, ¿ya? Entonces, ¿por qué es que el aborto es un tema de delito y es penado por la ley penal? ¿Por qué? Porque ya se está incurriendo en violentar, en vulnerar un derecho, ¿sí? Entonces, tanta noticia que hay ahora de bebés, ahí sí que abandonados entre matorrales, en bolsas, vivos, muertos, ¿ya? El gobierno, el Estado no está garantizando esto, el derecho a la vida. ¿Ya? Y de la mano va la libertad, la justicia, la seguridad. Miren, ayer las noticias, yo no sé si vieron, y yo sí puse, de verdad, los finales felices llegan. El joven que se subió a la camioneta, asaltó, viene alguien que iba en el bus, con su misma arma le dispara, y no solo lo matan ahí en el bus, sino que lo sacan y lo tiran y la camioneta le pasó encima. Eso fue en la Roosevelt. Entonces dice uno, lo que usted dice, el pan de cada día, pero no debería de ser así, ¿ya? Y tras eso, ¿qué hace la mamá? ¿Qué fue lo que ella declaró? Me mataron a mi hijo si él solo salió a asaltar el bus como todos los días. Entonces, se pueden imaginar, o sea, se pueden imaginar ya el grado de mentalidad con el que están creciendo, ¿sí? O sea, la misma mamá lo dice, él salió, o sea, no le hacía daño a nadie. O sea, no hacerle ya ver tan frío eso, no hacerle daño a nadie, porque pues no mataba, pero sí robaba, ¿ya? Entonces, acá estamos viendo que el gobierno, o sea, el Estado no está cumpliendo con esto, con el artículo 1, con el artículo 2, ¿ya? Y acá, en la reforma liberal, dice que promover la libertad y la seguridad individual al difundir oportunidades mediante la provisión de los servicios públicos de alta calidad. Provisión es tener ahí sí que su guardadito, ¿verdad? Sus provisiones, como decimos muchas veces, ¿verdad? Ahí sí que a cualquiera yo cargo mis provisiones aquí, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere esta parte, en la provisión de servicios públicos de alta calidad. ¿Cuál podría ser un servicio público? ¿El acceso a la salud? Sí, es un servicio público. Que sea de alta calidad en estos tiempos, mentira. Inclusive los que tenemos aquello de decir pagamos SIX. Muchas veces usted puede ir muriéndose que lo más que le van a dar es un acetaminofén y lo está pagando. Ya es un servicio, es un seguro, pero imagínense al ir al hospital, ¿verdad? Si lo suyo no es tan grave, haga cola, porque van a haber 20 personas antes que usted que de verdad se van muriendo. Entonces, así, ¿ustedes creen que es un servicio público de alta calidad? No. ¿Por qué? Por la corrupción que se vive, ¿ya? Entonces, nuestro gobierno, nuestro Estado, los gobernantes están corrompidos de tal manera que esto que se intentó introducir a la sociedad, que es una reforma liberal, no se ha logrado, no se ha llevado a cabo. Ahora acá, dice, la reforma liberal fue un movimiento político y social, ¿ya? Político y social
que transformó significativamente la sociedad y economía en varios países de América Latina. ¿Quién conforma América Latina? Los latinos, los que hablamos el español, ¿verdad? Incluyendo Guatemala. Se caracterizó por la implementación de reformas liberales que buscaban modernizar los estados, promover la libertad individual y desplazar los privilegios de la Iglesia Católica y los sectores conservadores. Aquí quisieron, ahí sí como dice, ¿verdad? La reforma liberal, o sea, generar una cierta libertad donde toda la opresión que se vivía en ese entonces quedara atrás, ¿ya? Entonces, acá decía los privilegios de la Iglesia Católica. O sea, usted iba a estudiar, pero iba a tener principios católicos sí o sí. Y si a usted de repente le llamaba la atención o le echaban el ojo, usted se convertía padre o monja, sí o sí. O sea, usted tenía que obedecer una imposición. Al generarse esto de reforma liberal, lo que viene a hacer es a promover esto, la libertad individual, ¿ya? Que usted como persona, usted se dé cuenta de que usted vale, de que usted es reconocido como persona individual, ya que usted puede elegir. Imagínense que estuviéramos todavía bajo esa reforma conservadora, por ejemplo, ya, en la que usted tenía que hacer sí o sí lo que mandaba el gobierno. Va. A ver, hombres se me van al área de agricultura y ustedes van a trabajar allá, después prestan servicio militar y siempre va a haber más de alguien que no iba a querer eso. ¿Ya? Pero tenía que obedecer, ¿sí? Entonces, en Guatemala dice que la reforma liberal empezó en el año de 1871. Pregunta de examen. ¿En qué año inició la reforma liberal? En el año de 1871. Otra pregunta. ¿Quiénes fueron las dos primeras personas que trataron de introducir la reforma liberal en Guatemala? Fue Miguel García Granados y Justo Rufino Páez. ¿En qué billetes aparecen ellos? Pura chapina. Ujú. Revisen ahí. El de a 10. Bueno, entonces acá, a la hora de implementar la reforma liberal, hubieron varios cambios en la sociedad. En este caso, los que más se marcaron fue en la educación, ¿ya? ¿Por qué? Porque decía que ellos en este lapso quisieron implementar la educación gratuita, laica y obligatoria, ¿ya? Vámonos a la Constitución Política y busquemos el artículo 71, 72, 73 y 74. Solo leamos los títulos. En la Constitución. En la sección cuarta. 71 es más para el docente que tiene libertad de cátedra. Derecho a la educación. Fines de la educación. Artículo 74 en la Constitución. Ahí está, ¿ya? Aquí nos indica en la sección que el Estado debe de garantizar, de proporcionar, dice, y facilitar la educación sin discriminación alguna. Y acá indica que la enseñanza religiosa es optativa en los establecimientos, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que al introducir la reforma liberal indica, ¿ya? Que implementar la educación gratuita, o sea, tener acceso a la educación sí o sí, laica, o sea, que no hay un credo impuesto, ya ahí se quita de que tenía que ser católico sí o sí, sino que usted ya puede ir a estudiar. Usted puede, aquí dice al decir laica, usted aquí podemos saber católicos, ateos, mormones y todo, porque no venimos a hablar de una religión, sino que venimos a aprender, venimos a estudiar, a recibir la educación y obligatoria.
¿Por qué obligatoria? Porque antes también se creía que a la mujer no se le daba educación porque ella se iba a casar, se iba a dedicar al hogar, se iba a encerrar a cuidar los hijos, entonces era un gasto innecesario darle educación a la mujer. Ese pensamiento machista ya quedó retrogado. Si usted piensa así en estos tiempos, hay que tratar de cambiar esa mentalidad. ¿Por qué? Porque al final ahora en un hogar ya no solo sirve que solo el hombre trabaje, sino que también la mujer genere cierto aporte económico y entonces poder tener un nivel de vida alto, ¿ya? Todos buscamos eso, una comodidad económica, ¿verdad? Poder tener acceso a ciertos lujos, podría ser. También buscaba, dentro de la reforma liberal, buscaba la castellanización de los indígenas, o sea, implementar el idioma español a las personas indígenas, ¿verdad? Entonces, esa es una de los enfoques de la reforma liberal. En la economía dice abolir los privilegios de la Iglesia Católica y las comunidades indígenas, liberando tierras y mando de obra para el desarrollo de la agricultura comercial. Aquí ya no iba a ser solo la Iglesia Católica la que iba a mandar, ¿verdad? Y en el gobierno dice modernizar la estructura estatal, limitar el poder de la Iglesia y promover la libertad individual. Vamos a trabajar, por favor. Aquí les dejé yo quién es Justo Rufino Barrios. Y aquí está Miguel García Grana. Aquí. ¿Cuál es la diferencia entre reforma y revolución? La diferencia es que reforma es un cambio de algo para su innovación y mejora. ¿Ya? O sea, es una reforma, es un cambio, es modificar. En cambio, la revolución es un cambio violento en las instituciones políticas de una nación, la Revolución Francesa o rusa, o sea, cambio importante en el Estado o gobierno de las cosas. Ahí partimos de dos términos. Reforma es un cambio de innovación, mientras que la revolución es un cambio violento, es un cambio abrupto, ¿ya? Entonces, ambas van a tener consecuencias. Ambas, recordemos que de toda acción hay una reacción, ¿ya? Y de la mano van a haber consecuencias. Ustedes saben que a la fuerza, cuando decimos algo violento, es porque algo es impuesto a la fuerza, la gente no lo va a recibir y no lo va a asimilar, como también si fuera un cambio para la innovación o la mejora, ¿verdad? Aquí también podemos ver esta diferencia. Vamos a trabajar un pequeño resumen acerca de esta hoja, por favor, y así se las firmo. Ahora tenemos el tiempo.